Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo fueron los fariseos y se confabularon acerca del modo de sorprender a Jesús en lo que hablase, para lo cual le enviaron sus discípulos juntamente con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios según la verdad, y que no te cuidas de cosa alguna, porque no miras a la persona de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito pagar tributo al César o no? Mas Jesús, conociendo su perversidad, repuso: ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le ofrecieron un denario. Díjoles entonces Jesús: ¿De quién es esta figura e inscripción? Al responderle ellos: del César. Dijo entonces Jesús: Pues dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Puedes tomar asiento. La epístola está tomada del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, confiamos en nuestro Señor Jesucristo, que aquel que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y es justo que yo sienta esto de todos vosotros, porque os llevo en el corazón, y sois compañeros del gozo que yo tengo en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Dios me es testigo de que os amo a todos vosotros en las entrañas de Jesucristo, y esto le pido, que vuestra caridad abunde más y más en luz y inteligencia, para que sepáis discernir lo que es mejor, y seáis sinceros e intachables hasta el día de Cristo, llenos de fruto de justicia por Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Con el Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el Evangelio de hoy tenemos la tentación de los fariseos para nuestro Señor Jesucristo sobre si había que pagar o no los impuestos, el tributo al César. Nuestro Señor Jesucristo les pide un modelo de moneda, que es la del denario, donde estaba la imagen del César, y les dice: ¿de quién es esa imagen? Y la inscripción, y le contestan: del César. Nuestro Señor les contesta entonces: dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Esa imagen e inscripción que nuestro Señor Jesucristo vio en la moneda que había que darle al César, esa imagen e inscripción nosotros tenemos impresa en nuestra alma, la de Dios. Entonces, dad a Dios lo que es de Dios, es que nos debemos nosotros mismos darnos completamente a Dios, porque fuimos creados a su imagen y a su semejanza. Esa imagen que es nuestra alma volverá a pasar por delante de los ojos de nuestro Señor Jesucristo y de sus manos, y de nuevo dirá: ¿de quién es esa imagen y esa inscripción? Y nuestro fondo le responderá: de Dios. Para Él fuimos hechos, como dice San Agustín, fuimos creados por ti, Señor. Y mi alma no descansa hasta que esté en ti nuevamente. Para Él fuimos hechos. Luego debimos llevar impresa su imagen. Nuestros primeros padres pecaron. Todos nacimos, a excepción de la Santísima Virgen María. Todos fuimos concebidos en pecado original, menos ella. Por eso la llamamos Inmaculada. Pero el bautismo restauró esa imagen que Dios puso impresa en nuestras almas, esa inscripción. Ese fue su efecto, ese fue su carácter: borrar el pecado original y volver a dibujar la imagen de Dios y su semejanza en nuestras almas. Mas, ¿qué se hizo de esos rasgos divinos que debían distinguirnos? La imagen de Dios debía estar en tu razón, oh alma cristiana, y tú la has ahogado en la embriaguez. La has sumido en el amor de los placeres. La has entregado a la ambición.
La has hecho cautiva del oro, lo que es lo mismo que idolatría, como nos dice las Sagradas Escrituras. La has sacrificado a tu vientre, del cual hiciste tu Dios. Has hecho ídolo tuyo a la vanagloria, en vez de alabar y de bendecir a Dios noche y día. Se ha alabado y admirado a sí misma. Eres la obra del placer y de la ambición, la obra del demonio cuyas obras has ejecutado. Vete pues con el que te conoce y cuyas sugestiones has seguido. Vete al fuego eterno que te está preparado. Oh justo juicio, ¿a dónde estaré yo? ¿Me reconoceré yo a mí mismo después que mi Creador me haya reconocido? Esas son las consecuencias del pecado, esas son las consecuencias que debemos evitar. Eso es todo lo que no debemos ser. Debemos ser imagen e inscripción de Dios, semejanza de Dios, porque por Él fuimos creados. Él nos inspiró en ese barro del cual formó al hombre, su imagen y semejanza. Y Él reclama lo que es suyo. Y nosotros, cuando nos vamos en pos de las tentaciones del demonio, de los arrullos de nuestra propia carne, de las malas máximas del mundo, estamos desfigurando esa imagen de Dios. Da a Dios lo que es de Dios. Ese debe ser nuestra meta, nuestra vida. ¿Y cómo podemos hacer eso? Conociendo, amando, sirviendo a Dios en esta vida, para, como dice después, gozarle en la vida eterna. Para eso debemos conocer a Dios. ¿Cómo lo conocemos a Dios? A través del catecismo, a través de las Sagradas Escrituras, a través de lo que Él dejó escrito, a través de sus amanuenses, que fueron los antiguos patriarcas, profetas del Antiguo Testamento, los evangelistas en el Nuevo, San Pablo con sus epístolas. Ahí está todo lo que debemos saber. Que Dios es uno, que Dios es trino, que nuestro Señor Jesucristo nació de la Virgen María, que vino a redimirnos de nuestros pecados, sobre todo del pecado original, que murió por nosotros en la cruz. Todo lo que debemos creer está en esa oración del credo, que debemos rezarla todos los días, pensando en cada palabra que decimos. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Que debemos practicar los mandamientos que Dios nos ha dado. Primeramente en el monte Sinaí, y después por el mismo Jesucristo, que dijo: el que desprecie el más mínimo de los mandamientos será despreciado por mi Padre Celestial. Los 10 mandamientos. El que me ama cumple los mandamientos, y el primero de todos es amar a Dios, porque Él nos amó primero. ¿Y con cuál medida es ese amor a Dios? Es el amor de caridad. Él nos sacó de la nada, nos redimió, nos dio la posibilidad de vivir con Él eternamente en el cielo. ¿Cómo no vamos a amarlo a quien todos los días nos hace bien? Y si muchas veces somos castigados con cruces excesivamente grandes, de las cuales pensamos que es demasiado para nosotros, pensemos que Él las llevó primero, por nuestros pecados, porque Él era el inocente por excelencia, el inocentísimo, nacido de las entrañas virginales de María Santísima, sin ninguna necesidad de nosotros, y sin embargo la locura del amor, como dicen los santos, llevó a Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, a encarnarse, nacer, vivir y padecer por cada uno de nosotros. Todo eso está escrito en el credo. Eso es lo que debemos creer, entonces, nuestra fe cristiana, la fe que hemos recibido como gracia el día de nuestro bautismo, en donde fue redibujada la imagen y semejanza de Dios en nuestras almas. Practicar los mandamientos, entonces. ¿Y qué es lo que debemos recibir como cristianos? Los sacramentos instituidos por nuestro Señor Jesucristo como medios eficacísimos para nuestra santificación, que es lo que debemos tratar cada día de nuestra vida.
nuestra santificación, porque de acuerdo a nuestra santificación es como que se va imprimiendo con más detalle la imagen de Dios en nuestras almas. Para eso recibimos el bautismo, para eso recibimos la confirmación, que viene a confirmarnos en la fe y hacernos soldados de Cristo, para saber luchar las batallas cotidianas, para saber defender la fe que recibimos el día de nuestro bautismo, para saber no tener vergüenza de dibujar la señal de la cruz en nuestras frentes, para saber dar hasta la sangre si es necesario para defensa de nuestra fe, porque es lo único que vale. Lo que nos ofrece el mundo, ¿qué es? Nada en comparación con la eternidad que nos ofrece Dios. Después tenemos la Sagrada Comunión, en donde tenemos al autor de los sacramentos mismo, a Dios mismo, en nuestros altares, por un milagro que, según lo que dicen los santos, es más grande que la creación misma, y la transubstanciación de un pedacito de pan, de un poco de vino en el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Él mismo, yéndose, se quedó, como dijo, me voy y vuelvo a vosotros. ¿Qué significa ese me voy y vuelvo a nosotros? Cuando les decía a sus discípulos en la última cena. Precisamente que se iba de una manera visible, se iba porque iba a ascender a los cielos, a sentarse a la diestra de Dios Padre, pero se iba a quedar con nosotros sacramentalmente, todo entero, cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestros altares, para que nosotros lo tuviéramos y lo pudiéramos comer. Quien come mi carne y bebe mi sangre, mora en mí y yo en él. ¿Y qué otra cosa quiere el cristiano sino morar y vivir con Cristo nuestro Señor? Es tan importante entonces que vivamos pendientes a la Sagrada Comunión, que la recibamos cuantas veces podamos en esta vida, y cuando no podemos recibirlo al menos espiritualmente, como se contaba de Santa Teresita del Niño Jesús, que hacía la comunión espiritual muchas veces al día, con un acto de deseo de comulgar. Y toda nuestra vida debe como girar alrededor de ese sol de justicia que es la comunión. Vivir como quisiera que me vea Dios cuando lo recibo en la Sagrada Comunión. Después tenemos la confesión, que es la segunda tabla de salvación. Estamos mal inclinados hacia el pecado, porque el bautismo nos borró el pecado original, pero no borró la mala inclinación. Y desgraciadamente tenemos las caídas cotidianas. Hasta el justo peca 7 veces, dice la Sagrada Escritura. Y para ir borrándonos de esas imperfecciones, de esos pecados, los cuales debemos tratar de erradicar de nuestra alma, tenemos la confesión, en donde nosotros confesamos a Dios mismo a través del sacerdote, y de Él mismo recibimos la absolución de nuestros pecados, si realmente tenemos dolor y arrepentimiento de haberlos cometido. Después tenemos el orden sagrado, que es para los ministros de Dios, para que puedan darse los otros sacramentos. Los sacerdotes, los obispos. Después el matrimonio, donde Dios continúa la obra de su iglesia, en donde un hombre y una mujer se unen para tener una familia de acuerdo a Dios. Y ahí está la célula de la sociedad, la célula de la sociedad tanto civil como espiritual, porque los hijos son de Dios primero. Y los padres son como tutores que Dios, como ángeles de la guarda que Dios pone a los niños para que los sepan educar y hacer crecer en el amor y temor de Dios. Y finalmente tenemos el último sacramento, que es el de la unción de los enfermos o extremaunción, que es necesario recibir antes de morir, porque en él se restauran las fuerzas del alma y se vuelve a dibujar esa imagen de Dios que hemos recibido de vuelta en el bautismo, esa semejanza de Dios, para poder llegar al cielo lo más limpio posible. Y finalmente tenemos la oración de nuestro Señor Jesucristo, que nos enseña a los cristianos lo que
Cada uno debe pedir a Dios, el Padre nuestro, en donde le pedimos a Dios que venga a nosotros el reino de Él, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Un buen padre, ¿qué puede pedir, qué puede desear sino lo mejor para su hijo? Nosotros sabemos que Dios es nuestro Padre que está en los cielos, que nos dé el pan de cada día, que no nos deje caer en la tentación, que perdone nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esta oración también la rezamos cotidianamente, pero cuán pocas veces prestamos atención en lo que realmente significan cada una de las palabras. Terminamos con la petición de San Pablo en la epístola de hoy. Le pido a Dios que vuestra caridad aumente más y más en luz y en inteligencia. ¿Qué es esa caridad que pide San Pablo para sus fieles? Ese amor a Dios, para que abunde más y más. Ese amor a Dios, ese amor al prójimo, que es la imagen y semejanza de Dios, creado por Dios para ser ciudadano del cielo también, que muchas veces aquí en la tierra es causa de nuestras cruces, pero que fue puesto por Dios para que yo le ame también y para que yo sea parte de su salvación, al cual lo debo amar entonces en Dios y por Dios, rezar por Él, pedir por su conversión, instruirlo, educarlo, en luz y en inteligencia. ¿Y eso qué significa? Saber aprovechar el tiempo, redimir el tiempo, que es corto, se nos va de las manos. ¿Y cuántas veces lo perdemos? Olvidándonos del verdadero sentido de la vida, del verdadero fin al cual estamos todos llamados. Pidamos a Dios entonces esta caridad, esta abundancia de caridad, para que le amemos cada día más y más, para que tengamos luz e inteligencia todos los días de nuestra vida, todas las situaciones de nuestra vida, para que el último día, el último minuto de nuestra vida, cuando pasemos el umbral de la muerte, podamos escuchar de Él, de sus labios: ven, siervo fiel y prudente, porque has sido fiel en lo poco, te pondré de administrador en lo grande. Pidamos a María Santísima entonces ser buenos hijos de ella, ser buenos hijos de Dios, amarlo con todas nuestras fuerzas para ir un día al cielo. En el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.